Hoy continuamos con el segundo mensaje de la serie de sermones basados en la historia de la vida de José allí en Génesis. Esta historia cubre los capítulos 37 y luego se salta el 38 y ahorita les voy a explicar qué pasa en el 38 y luego va del 39 al 50. El 25% del libro de Génesis está dedicado a la vida de este hombre. Hemos titulado la serie Providencia, más allá de las pruebas. Y la semana pasada iniciamos con el estudio del capítulo 37 de Génesis, donde inicia la historia de José cuando él tenía 17 años. Vimos cómo el favoritismo de su padre Jacob engendró envidia y odio en el corazón de sus hermanos, a tal punto que casi lo matan, si no es por su hermano Rubén que intercede. Pero finalmente José termina vendido como un esclavo y va camino hacia Egipto con la caravana de mercaderes madianitas. Si no pudieron venir por algún motivo, los animamos a que vean el mensaje allí en nuestra página web miiglesia.es para que puedan engancharse en toda la historia completa. Así que en este punto inicia el capítulo 39. José va camino hacia Egipto y el mensaje de hoy lo he titulado La providencia de Dios en medio de la injusticia. La providencia de Dios en medio de la injusticia. Ahora, recordemos que la providencia de Dios es ese cuidado que Dios tiene soberano, donde Él gobierna todos los detalles en la vida de un individuo por medio de las circunstancias y por medio de los acontecimientos cotidianos. No a través de grandes milagros, sino Dios dirige nuestras vidas a través de las cosas que nos pasan día a día para cumplir su perfecta voluntad en nuestra vida. Esa es la providencia de Dios. Ahora, todos de alguna manera u otra seguramente hemos experimentado injusticia. Seguramente muchos de nosotros hemos sido víctimas de la injusticia. Cuando vamos creciendo, los que somos padres recordamos aquella época donde los hijos, generalmente en la adolescencia, empiezan a decir que es injusto y que no es justo cuando no tienen lo que quieren o cuando les toca lo negativo que no quieren. Pero hoy vamos a aprender cómo Dios soberanamente usa la injusticia de otros para cumplir su plan en mi vida. Y esta es la idea principal que deseo que recuerden. Dios soberanamente significa que Él gobierna, Él es soberano, Él tiene el control. Dios soberanamente usa la injusticia de otros. Porque Dios no es el autor del mal, Dios no está generando esa injusticia, pero Dios usa la injusticia de otros para cumplir su plan en mi vida. Y eso es maravilloso, pensar que Dios es tan grandioso, tan poderoso, tan bondadoso, que aún la injusticia de otros en contra nuestra, Dios la utiliza para cumplir su plan en mi vida. Antes de profundizar en el capítulo 39, que va a ser el capítulo que vamos a estudiar hoy, quiero contarles por qué el capítulo 38 no lo vamos a estudiar. Y es porque estamos en la serie de la vida de José y el capítulo 38 se dedica a un episodio en la vida de uno de los hermanos de José llamado Judá. Judá es de donde viene la línea genealógica de Jesús. Jesús es de la tribu de Judá. Resulta que en el capítulo 38 se habla de Judá, se narra cómo él se aparta de sus hermanos y se casa con una mujer o empieza una familia con una mujer cananea, lo cual estaba prohibido. Estaba prohibido casarse con una persona que no fuera de la familia de la fe. Y de hecho Dios todavía nos instruye a los cristianos a no casarnos o empezar relaciones con personas que no amen a Jesús como nosotros lo amamos. Por lo tanto, Judá empieza esta familia y sus dos hijos mueren, pero Tamar se casa con su primer hijo de hecho, y la ley decía que ella tenía, entonces el hermano tenía que casarse con ella para darle descendencia. Esa era la manera como se estructuraban las cosas en ese tiempo. Pero el capítulo 38 resalta la maldad de Judá, resalta el pecado de Judá, resalta la desobediencia de Judá. Y está ese capítulo ahí para que brille aún más la justicia, la santidad y la obediencia de José. Entonces nos vamos a adentrar en el capítulo 39 y vamos a ver 4 puntos importantes. Entonces es importantísimo que tengan sus notas. Si alguien no las tiene, levante su mano.
Si no tiene dónde tomar apunte, ok, allí hay unas personas, mantengan su mano levantada porque van a repartirles los boletines para que tomen nota. El primer punto de hoy es: Dios permite la injusticia en nuestra vida. Y se los quiero repetir, mantengan su mano levantada si quiere el boletín. Dios permite la injusticia en nuestra vida. Esto es muy importante entenderlo porque a veces pensamos que ser cristianos significa que somos inmunes a la injusticia. A veces pensamos que al rendir nuestra vida a Jesús, como que es una vacuna contra la injusticia. Y cuando somos víctimas de la injusticia nos sorprendemos y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy siendo víctima de la injusticia? Ahora, todos los que vivimos en este planeta somos candidatos para experimentar la injusticia, porque la naturaleza del ser humano es injusta. La naturaleza pecaminosa del ser humano es injusta. Nosotros muchas veces también somos injustos. ¿Amén? Bueno, menos mal 3 o 4 lo confiesan. Pero ahora preguntémosle a nuestra pareja: ¿somos injustos? Vamos a iniciar la lectura del versículo 1 del capítulo 39. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bien, entonces José llega injustamente a Egipto. José lo único que había hecho era obedecer a su padre, que le dijo: vaya y me hace un favor y le echa un ojito a sus hermanos y me trae el reporte y me cuenta qué es lo que andan haciendo. Y José estaba haciendo exactamente lo que su padre le había indicado. A José, su padre Jacob, le regala esa túnica hermosa que era símbolo de autoridad y gobierno. Y José lo único que estaba haciendo era recibir el regalo de su padre. Entonces resulta este hombre, jovencito, a los 17 años, como esclavo en la casa de un líder en Egipto. Esto es injusto. Desde cualquier ángulo que lo queramos ver, esto es injusto. Y este es el punto: Dios permite la injusticia en nuestra vida. Dios la permite. Ahora dice acá que este hombre se llamaba Potifar. Ese era el nombre y dice que era un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia. Resulta que en el hebreo, que es el idioma original que se escribe este texto, esto de capitán de la guardia puede interpretarse de varias maneras. Se puede interpretar como jefe o capitán de los carniceros o de los cocineros. Se puede interpretar como jefe de los ejecutores, porque la palabra tiene como una connotación de lo que tiene que ver con la ejecución, con la muerte, como si fuera un carnicero o un ejecutor. Por eso tiene esa idea. O también, como se traduce aquí, como el capitán simplemente de los guardianes. Ahora, la opción de que él sea el jefe de los carniceros o de los cocineros no me convence, porque como veremos más adelante, él tenía varias personas trabajando para él en su casa. Entonces pienso yo que era un hombre de muchísima más autoridad. Sin embargo, creo que lo que más encaja con el relato es que él era el jefe de la guardia y por lo tanto era el jefe de los ejecutores o de aquellos que ejecutaban la justicia a nombre del faraón, y los que eran condenados a pena de muerte estaban, o los que ejecutaban esa muerte, estaban bajo el mando de Potifar. Ahora tengamos esto en cuenta aquí porque este hombre era en realidad parte de la élite militar y administrativa del gobierno egipcio. O sea, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía autoridad, y al ser un militar, la manera en que él iba a castigar las cosas en su contra iban a ser bastante fuertes. José entonces termina como un esclavo en la casa de Potifar. Y de repente tú empiezas a asociar esto que está pasando en el texto con tu propia vida. De pronto te empiezas a dar cuenta que tú también has sido víctima de situaciones muy injustas. De pronto estás aún en este país porque fuiste víctima de situaciones muy injustas. De pronto hoy tu corazón está roto
Tu corazón está herido porque has sido víctima de injusticia. De pronto injusticia de tus miembros familiares, de miembros de tu familia, de personas cercanas a ti. De pronto has sido víctima de injusticia por tu misma pareja, por tu cónyuge. Quizás has sido víctima de injusticia por medio de tus hermanos o aún del gobierno o del sistema o en los negocios o de tu socio o de algo. Has sido víctima de injusticia y entonces tienes que recordar, Dios no te ha abandonado. Simplemente Dios permite la injusticia en nuestra vida. Sin embargo, y vamos para el punto número 2, Dios siempre, esa es la palabra clave para completar aquí en el punto número 2. Dios siempre está con el creyente genuino. Ojo con esto. Dios siempre está con el creyente genuino y obra conforme a su propósito. ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia de Dios en la vida del creyente genuino se va a manifestar conforme al propósito que Dios tiene. Ya voy a explicar. Versículo 2. Pero el Señor estaba con José. Y hay una expresión que me fascina en la Biblia. Y es la expresión pero el Señor o pero Dios. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia y encuentren que dice pero Dios, es que se va a marcar un contraste increíble entre la circunstancia de la persona con la intervención, la presencia o la influencia de la obra de Dios en ese momento. Entonces está José como esclavo. Imaginémonos en la escena, porque generalmente leemos el texto bíblico, pero como que no nos adentramos en él. Imaginémonos por un momento que estamos en una tierra extraña, en un idioma extraño que no conocemos. Uy, de repente le suena familiar. Y de repente estamos como esclavos. Wow, de pronto le suena familiar. Hay trabajos que son duros, ¿no? Que se siente como que uno es esclavo. Entonces se encuentra este hombre allí y dice el texto aquí, pero el Señor. Tú puedes estar pasando por una situación difícil, pero ¿sabes qué? Pero el Señor está contigo. Si tú eres un creyente genuino. Y ya vamos para allá. Entonces el Señor estaba con José. Y luego se manifiesta la presencia y el favor de Dios con José de una manera particular. No quiere decir que Dios va a hacer esto con todo el mundo. Este es un texto descriptivo, o sea, nos describe cómo Dios obró con José. No es un texto prescriptivo que nos está prescribiendo cómo va a obrar Dios con todo el mundo. Nos está describiendo que llegó José a ser un hombre próspero. Ojo con esas iglesias y esos predicadores que prometen que todo cristiano debe ser próspero. Es falso, ¿ok? Falso. Eso se llama el evangelio de la prosperidad. Es una mentira, es una herejía. Pero en este caso José llegó a ser próspero. ¿Por qué? Porque parte del plan de Dios que tenía con José y con Israel requería que José fuera próspero. Por lo tanto, Dios prosperó a José y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, hay dos cosas importantes. Primero, Dios va a estar con todo creyente genuino. Y número 2, las circunstancias difíciles de nuestra vida no determinan si Dios está conmigo o no. ¿A qué me refiero? No puedes decir que como estoy siendo víctima de la injusticia, entonces Dios se olvidó de mí. Como les conté todo el año pasado y parte de este año, yo fui víctima de un hombre malvado que fue acusado y ya declarado por la justicia de los Estados Unidos como un criminal, como un acosador. Y este tipo me perseguía. Yo no podía decir en ese momento, Dios se olvidó de mí porque me están persiguiendo. Yo tenía que recordar que Dios estaba conmigo, aunque hubiese una persona demente persiguiéndome. Yo tenía que recordar, Señor, tú estás conmigo. Las circunstancias de la vida no determinan si tú estás conmigo o no. Tú estás conmigo y punto. Haya injusticia, haya maldad, haya un accidente, haya enfermedad, tú sigues estando conmigo. Así que eso es muy importante. Versículo 3. Vio su amo, o sea, Potifar, vio que el Señor estaba con él. Otra vez dice el texto, el Señor estaba con él.
O sea, se dio cuenta, fue tan evidente la bendición, el favor y la presencia de Dios en la vida de José, que el jefe, Potifar, un egipcio politeísta, un hombre que no amaba al Dios único y verdadero, sino que amaba a muchos dioses falsos, dice ahí que él vio que el Señor estaba con José. Y vio también que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. O sea, José era como el rey Midas. Todo lo que tocaba se volvía oro. Dios le dio ese favor, pero era conforme a su propósito. Por eso no podemos esperar todos que todo lo que toquemos se vuelva oro. Especialmente si no trabajamos mucho. Especialmente si somos medio perezositos. Luego dice el versículo 4, así José halló gracia ante sus ojos. Y vamos a profundizar más en este punto al final, de qué es lo que significa hallar gracia. Pero lo que les voy a decir en este momento es que Dios puso favor con José delante de Potifar, su jefe, y llegó a ser su siervo personal. Entonces el hombre dijo, no, ahora tú vas a servirme, tú vas a ser mi asistente personal. Y no solo eso, sino que lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Increíble. Como la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, empieza a mostrar un giro sorprendente. Versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Sabes qué va a pasar cuando el favor de Dios está sobre tu vida? Que tú vas a ser de bendición a donde quiera que vayas. Que Dios te va a bendecir y va a bendecir a donde tú estás. Y les hemos dicho a nuestras hijas a lo largo de la vida, cuando identifiquen personas en quien reposa la bendición del Señor, esas son las personas con que tienen ustedes que estar. Esas son las personas con que ustedes se deben relacionar. Porque a veces pasa lo contrario, ¿no? Como que convertimos en las personas más especiales de nuestra vida, con la que más nos las pasamos, es las personas donde menos el favor de Dios está. Y esa influencia empieza a afectarnos. Obviamente tenemos que compartir el evangelio con ellos, pero el punto es que aquí Dios mostró su gracia y entonces todo empezó a prosperar en la casa de Potifar de una manera increíble. Entonces surge una pregunta, porque este punto habla de un creyente genuino y la pregunta es, ¿seré yo un creyente genuino? ¿Cómo saber si soy yo un creyente genuino? Vamos a ver en la vida de José algunas características de lo que significa ser un creyente genuino. Porque ¿qué pasa? Si uno pregunta, si uno hace una encuesta, si uno sale aquí por esta zona y pregunta, ¿eres tú un creyente genuino en Dios? Claro, claro. Todos somos creyentes, especialmente los latinoamericanos, todos somos creyentes, según nosotros. Pero la mayoría de personas son creyentes conceptuales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, creen en el concepto. Así sí hay un Dios. Y yo confío en Dios. Y Dios me protege. Pero es más una cuestión de agüero. Es más una cuestión de que salimos de la casa y decimos sangre de Cristo, protégeme, como si fuera una abracadabra. O nos persignamos como si el movimiento de una mano va a poner una burbuja celestial sobre nuestra vida que nos va a proteger. Hay gente que solo cree de concepto. Sí. Pero no pasan tiempo con Dios. Pero no conocen al Dios de la Biblia. Pero no conocen las Escrituras. Así que no tienen ninguna evidencia genuina de que son verdaderos creyentes, sino que son religiosos. Hay gente que va a la iglesia y creen que con eso ya está. Que tienen la Biblia abierta, toda polvorienta y amarilla en el Salmo 91 ahí en la casa. Ya las hojas cambiaron de color porque el sol, porque como no mueven las páginas, porque no la leen, sino está solo ahí, está amarilla ya, con polvo. Piensan que son creyentes, o porque tienen una cruz, o tienen un dijecito, o lo que sea, o cargan la estampita de no sé quién. Entonces creen que son creyentes. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros creyentes
genuinos. Recordemos la idea principal. Dios soberanamente usa la injusticia de otros para cumplir su plan en mi vida. Bien, punto número 3. Un creyente genuino se caracteriza por. Entonces vamos a ver qué características de un creyente genuino nos da este texto. Porque ser un verdadero creyente no es cuestión de ritos. No es decir, sí, yo hice la confirmación, la primera comunión, o yo voy a la iglesia, o yo doy una ofrenda, Eso no es lo que nos hace verdaderos creyentes, porque cualquier persona que no crea puede hacer eso. Cualquier persona que no crea se puede bautizar, cualquier persona que no crea puede hacer cualquier rito religioso. Cualquier persona que no crea puede venir a la iglesia, cualquier persona que dude en Dios puede cargar una Biblia, cualquier persona. De hecho, hay gente que se esconde en las iglesias. Hay gente que se esconde. Y lo hemos vivido a lo largo de los años con mi esposa. Gente en las iglesias vienen a esconder sus pecados. Entonces, cualquier persona puede venir a la iglesia. Pero, ¿qué son aquellas cosas que el texto nos muestra acerca de José que nos van a indicar a nosotros si en realidad somos creyentes genuinos? Literal A. La integridad, esa es la palabra clave, y excelencia. La integridad y excelencia. Es el versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo la traduce, dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Potifar ni siquiera sabía ya qué era lo que tenía. Le había delegado absolutamente todo a José. La pregunta es, ¿por qué Potifar le delegó todo a José? No es solamente pensar en la bendición de Dios de una manera sobrenatural, sino también pensar en las cosas prácticas que se hacen evidentes en las vidas de las personas. Yo estoy seguro que José, y como lo veremos aquí en el texto, José era un hombre responsable, era un hombre con integridad y con excelencia. Pero lo que no entendemos, muchas veces esperamos que la bendición venga automáticamente. Pero Dios muchas veces da su bendición por medio de nuestro desempeño, por medio de lo que nosotros hacemos. En el caso de José, su integridad, como la veremos aquí en el texto, y su nivel de excelencia fueron el canal que Dios usó para bendecirlo a él y la casa de Potifar. Una gerencia como la que recibió José, porque lo volvió gerente administrativo total. No vino así por así como caído del cielo, como un milagro de la nada, sino que fue canalizada por la integridad, por la excelencia de José. Ahora, ¿qué es la integridad? La integridad es cuando se actúa con honestidad, cuando se actúa con rectitud. Y tenemos un problema los latinos: nuestras culturas son tramposas. Esa es nuestra cultura. Yo soy de Colombia. En Colombia, tristemente, la cultura es se exalta al que más trampa haga. El que logre engañar al otro es el que es exaltado, el que es sagaz, el que es tremendo. Y así en muchísimas de nuestras culturas. Pero la integridad habla de rectitud. La integridad habla de hacer lo que se debe hacer cuando nadie nos está mirando. Es cuando mis valores, mis palabras y mis acciones son coherentes. Soy íntegro, no tengo división. Recordemos que él empezó de esclavo. Y por medio de su integridad y trabajo excelente fue que Dios lo fue favoreciendo ante los ojos de Faraón. Obviamente Dios bendecía el fruto de su trabajo. Pero miren lo que dice Colosenses 3:23, me encanta este pasaje. Dice, todo lo que hagan, todo, cualquier cosa que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si eres gerente de una empresa, haz tu mejor trabajo como para el Señor, como si Jesús estuviera de presidente aquí físicamente en tu empresa. Si preparas comida, hazla para el Señor como si Él fuera el comensal que va a disfrutar del suculento plato que tú vas a preparar. Si trabajas en construcción, en cualquier área, construye como si le estuvieses construyendo la casa a Jesús mismo. Hazlo para el Señor. Si tienes que poner
5 puntillas, pon 5 puntillas. No pongas 3 y te lleves 2 para tu casa. Esa es la integridad. Entonces, José demostró integridad. Y ya vamos a ver de qué manera, y excelencia. Pero hay algo interesante, miren cómo termina el versículo 6. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Wow. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice que José era de gallarda figura y hermoso parecer. La Nueva Versión Internacional dice: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. La Reina Valera del 60 dice: José era de hermoso semblante y bella presencia. O sea, José era un papacito, era un bombón, era un galán. En Colombia decimos, era un churro. Así como dice, ¿no? Dios lo castigó con plata y presencia. Curioso, se está narrando del trabajo arduo de José, se está hablando de todo esto y luego se introduce esta frase. Pero mire por qué, versículo 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Tenía buen gusto la mujer. Interesante, ¿no? Que se diga, el hombre era, mejor dicho, súper atractivo y la esposa del jefe comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Dijo: ven y acuéstate conmigo. Le ordenó, no le preguntó, le ordenó ella. Wow. Pensemos por un momento. Potifar, un miembro élite del ejército de Faraón, la nación más poderosa del mundo, el hombre más importante del mundo. Él era el jefe de su guardia, jefe de los ejecutores. Seguramente no iba a tener una esposa fea, ¿cierto? Seguramente era un hombre que escogía muy bien. Seguramente la esposa de Potifar fue una mujer hermosa. Seguramente. Porque algunos dirían: pero es que ya era fea. Y por eso José dijo que, no. Pero él rehusó, versículo 8. José rehusó y dijo a la mujer de su amo. Miren la integridad aquí. Dice él: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Yo tengo una responsabilidad. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Esto es integridad. Yo no me puedo meter con usted porque mi jefe me ha confiado todo. Él ha confiado en mí. Él ha puesto su confianza en mí. ¿Y saben qué? Todos nosotros tenemos confianza delegada. Se nos ha delegado confianza. Nuestra pareja nos ha delegado confianza. Nuestros hijos nos han delegado confianza. Nuestra familia confía en que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Confía en que vamos a ser personas con integridad. Y no que vamos a romper esa integridad para ceder ante cualquier mínima tentación. Bien, entonces tenemos aquí que José tenía integridad y excelencia. Ahora ustedes dirán: bueno, cualquier persona que no es creyente puede tener integridad y excelencia. Eso es verdad, pero no pueden tener esta. B, la piedad. La piedad. Entonces, integridad y excelencia la vimos en la vida de José. Ahora veamos la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la reverencia, ese temor reverencial a Dios, esa profunda devoción hacia el Señor. Es esa actitud de asombro y respeto hacia el Creador. Es esa actitud del corazón donde yo me muevo sabiendo que a Dios le doy cuentas, que Dios es el que me está viendo, que a Dios es a quien debo rendirle toda cuenta de mis actos. Y la piedad es la expresión interna. Es el motor de nuestra vida. Entonces cualquiera puede tener integridad y excelencia. Hay personas morales, pero no todos tienen piedad. Piedad, esa devoción piadosa. Versículo 39, 9 dice al final:
¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, José no solamente le habla de una situación moral, de una integridad moral, hay gente de una sola pieza, sino que dice, ¿cómo voy yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ahí hay piedad. Eso es un verdadero creyente. Lo que lo motivaba a vivir era lo que Dios pensara de él, no lo que los hombres pensaran de él. Lo que lo motivaba a vivir era vivir una vida limpia y recta delante del Dios Altísimo. Ese es un genuino creyente. La pregunta es si esa es la actitud de tu corazón, si eso es lo que tú anhelas, honrarlo, glorificarlo, traer honor a su nombre. Esa es la piedad. Literal C. ¿Qué más tiene un verdadero creyente? La obediencia. La obediencia es cuando yo someto mi voluntad y mis propios deseos para cumplir lo que Dios establece en su palabra. Hay una gran diferencia entre la tentación y el pecado, y ya vamos a profundizar en eso. Pero la obediencia es la piedad puesta en práctica. Si la piedad es el motor, la obediencia es el vehículo. Porque yo no puedo decir que soy creyente solamente porque tengo la Biblia abierta ahí en el Salmo 91, porque cargo el crucifijo, porque tengo aquello, porque tengo lo otro, porque toda mi familia fue de esta religión o de la otra, pero a mí no me importa obedecer a Dios en absoluto, no me interesa conocer su palabra, y si escucho su palabra, la justifico y la tuerzo para que yo pueda hacer mi voluntad y que el Dios que yo mismo he creado me tenga que bendecir a pesar de que yo vivo mi vida como me da la gana. Eso no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente se somete a Dios, un verdadero creyente lo busca, lo ama, un verdadero creyente obedece. Miren lo que dice Juan 14:15, dice el Señor Jesús: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor se hace evidente a través de la obediencia. La tentación no es el problema, porque todos vamos a ser tentados. La tentación es la invitación a pecar. El problema es cuando aceptamos la invitación. El problema es cuando ejecutamos el deseo, y ese es el pecado. Así que la obediencia no tiene nada que ver con Satanás ni con la tentación. Vuelvo y repito, la obediencia no tiene nada que ver con Satanás o con la tentación. La obediencia tiene que ver todo con mi responsabilidad y mi decisión de actuar. La tentación puede ser leve o puede ser fuerte, pero eso no importa, lo que importa es lo que yo decido hacer. Y no podemos decir, ay, es que el diablo me hizo hacerlo. Es que el diablo fue el que me empujó. Recuerdo una vez que había una estilista que me estaba cortando el pelo y la señora empezó a contarme su historia y estaba involucrada en algunas cosas en su vida, y ella decía que era el diablo, que era Satanás el que la estaba haciendo hacer todas esas cosas. Entonces yo le pregunté una cosa, le dije, ¿usted es casada? Y me dijo, sí. Y le dije, imaginémonos por un momento que su esposo, usted sorprende a su esposo siéndole infiel. ¿Y cómo se sentiría? No, terrible, terrible. Y bueno, ¿y qué si él le diría, no, yo no fui, fue Satanás? ¿Usted le creería? No, ¿cómo se le ocurre? Exacto, Dios tampoco le cree a usted. Son nuestras decisiones. No es Satanás. Satanás nos puede invitar, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Versículo 10. Dice acá, y ella insistía a José día tras día. La mujer estaba desesperada, pero él no accedió. Miren, aquí hay dos cosas que se mencionan. No accedió, número uno, a acostarse con ella. Muy bien, José. O, y aquí hay una segunda cosa que se menciona, o a estar con ella. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La primera es una referencia directa al acto sexual, y la segunda
él ni siquiera accedió a permanecer en la presencia de ella, a estar con ella. Seguramente ella le diría, bueno, si no quieres acostarte conmigo, quédate conmigo un ratico, apapúchame, dame un abracito, arrúnchame hasta que me duerma. Pero él no accedió a acostarse con ella ni a la invitación de la compañía privada. Tenemos que tener convicciones firmes, integridad, para no caer en esto. Tenemos que tener cierto sistema de seguridad para no caer en estas situaciones. Una de mis decisiones personales como sistema de seguridad, y los que trabajan conmigo también deben tenerlo, es que no nos reunimos con una mujer a solas, que no sea nuestra esposa. No hay ninguna reunión a solas. Y a veces he encontrado quizás a lo largo del tiempo a una hermana de la iglesia, ay pastor, ¿quiere tomarse un cafecito? Sin ninguna mala intención, asumo yo, pero me toca decir no, hermana, eso no se ve bien. Por respeto a usted, respeto a mi esposa, pero muchas gracias. Si no tenemos esos parámetros de protección, entonces el primero es el cafecito, luego la visitica en la casa y termina uno en grandes problemas. Pero José no accedió ni a lo uno ni a lo otro. Él decidió no exponerse a la tentación prolongada o repetida. Él tenía medidas preventivas. Era un hombre obediente, era un hombre con integridad, era un hombre con piedad. Esto es un verdadero creyente. Ella seguramente le decía, solamente acompáñame y nada más. Pero él sabía lo que dice Proverbios 6, 27 y 28. Miren lo que dice. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? Imagínense ustedes con brasas calientes, carbones calientes y ponérselos en el pecho. ¿No se va a quemar? Obviamente sí. Dice, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Obviamente nadie puede caminar sobre las brasas sin quemarse. Obviamente te vas a quemar. Y el versículo 29 dice, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar sin castigo. El pecado tiene sus consecuencias. Dice el versículo 11. Pero un día que él entró, hablando de José, en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. O sea, Potifar tenía varios empleados y no había empleados allí de los hombres de la casa. Versículo 2, entonces ella tomó a José de la ropa, o sea, dijo, ya no se me escapa, papi. Ahora, uno piensa que José estaba vestido como nos vestimos hoy, ¿no? O con saco, camisa, pantalón, pantaloncillos, medias, zapatos, cinturón. Pero en ese tiempo era una simple bata corta. Para trabajar era un esclavo. Entonces, cuando dice que ella lo cogió de la ropa, pues simplemente lo toma y es una prenda nomás. Quizás algo de ropa interior, quizás. Entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Entonces, el hombre sale corriendo y como ella le tenía la túnica, a lo mejor quizás le tocó soltarse para que le saliera por encima y salió a correr. Eso es obediencia radical. ¿Qué tenemos que hacer para decirle no al pecado? Lo que sea. Y José salió corriendo, salió yendo fuera. Versículo 13, cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera. Versículo 14, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo. Injusticia número 2. No solamente José termina en la casa de un egipcio como esclavo, sino que ahora está siendo acusado de intento de violación a la esposa de su jefe. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Versículo 15, cuando él oyó
que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí. Y como no había nadie en la casa, no había testigos de nada. Ella podía inventar lo que quería. Dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Miren la mentira, no dejó la ropa junto a ella la tenía en la mano. Lo único cierto es que él salió huyendo, pero no porque ella gritara, sino porque lo estaba atacando sexualmente, literalmente. Versículo 16, ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Versículo 17 dice, luego le contó su versión. Parte de la injusticia de la vida vendrá por las versiones personales de otros, versiones inventadas. Y dijo, ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Mentiras, engaños. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y oyó fuera. Repitió el cuento ahí que se echó. Versículo 19. Cuando su señora escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Y aquí es donde es importante recordar la profesión de Potifar. Si él era un jefe que todas las versiones en español traducen esa expresión hebrea en comandante del ejército o jefe del ejército. Imagínense un hombre, jefe del ejército, del hombre más poderoso del mundo, que le intentan violar a su esposa. ¿Cuál va a ser el castigo? La muerte. La muerte, no hay de otra. Él mismo lo ejecuta ahí mismo. No va a haber un juicio, no va a haber nada. Así que, por lo que sucede a continuación, yo creo que la ira de Potifar no fue por José. Yo creo que Potifar conocía a su mujer. ¿Por qué le tuvo que decir Potifar a José, como José mismo dijo, de que nada me ha reservado excepto a usted porque es mi esposa, o porque es su esposa? ¿Por qué Potifar le tuvo que decir a José, no se meta con mi mujer? ¿Sería porque la mujer le gustaba andar en estas? Es posible. Porque miren lo que dice el versículo 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. No lo mató. No lo mató. Y yo creo que la ira fue, ya sé qué fue lo que pasó aquí. Y ahora, por culpa de mi mujer, pierdo al hombre que me ha traído la bendición a todas mis posesiones, a mi gerente administrativo. Lo pierdo por culpa de mi mujer y tengo que hacer algo. No lo voy a matar porque yo sé que el hombre no hizo nada, pero me toca echarlo a la cárcel. Yo creo que esa es la ira que le generó a Potifar. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Adicionalmente, en Egipto, en ese tiempo, el intento de violación o la violación daba pena de muerte. Recordemos la idea principal: Dios soberanamente usa la injusticia de otros para cumplir su plan en mi vida. Y vemos cómo lo está haciendo Dios acá, ¿no? Y punto final, punto número 4, y con eso terminamos. Dios extiende misericordia y gracia. Esas son las dos palabras clave del punto 4. Dios extiende misericordia y gracia en medio de la injusticia. Dice el versículo 21, pero el Señor estaba con José. Otra vez, pero el Señor. Viene injusticia y dice, pero el Señor estaba con José. Viene otra injusticia y dice, pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia. En medio de la injusticia, recibe la misericordia del Señor. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Una de las maneras en cómo Dios manifiesta su favor es que nos pone en gracia con personas clave. Es que nos pone en gracia con personas que Dios va a usar para cumplir su propósito en nuestras vidas. Versículo 22. Le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos. O sea, ahora José llega a ser el jefe en la cárcel. Le confió a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Otra vez, la capacidad administrativa que Dios le había dado a José era evidente.
su integridad. Si fueras un hombre torcido, mañoso, no lo iban a poner de jefe de la cárcel. Versículo 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque, una vez más, el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. El Señor estaba con José porque él era un creyente genuino y extendió Dios su misericordia y su gracia en medio de la injusticia. Si estás atravesando por injusticia, si estás atravesando por una situación difícil, recuerda, Dios extiende su misericordia y su gracia. A veces no la percibimos porque estamos tan llenos de frustración o de rabia o de rencor por la injusticia que hemos padecido, que no logramos ver de qué manera Dios está extendiendo su misericordia y de qué manera Dios está extendiendo su gracia. No te quedes simplemente en el por qué me pasó esto. Ve más allá de eso y piensa cómo vas a usar tú, Señor, esta circunstancia de injusticia en mi vida para cumplir tu plan conmigo. Esa es la pregunta correcta. No por qué, sino de qué manera la vas a usar para cumplir tu propósito en mi vida. Y cerramos con nuestra idea principal. Dios soberanamente usa la injusticia de otros para cumplir su plan en mi vida. Vamos a orar.